Quiero en este día, hermanos, sin salirme de donde hemos estado hablando, pero precisamente por esta escritura, dice bien, porque el hermano la tocó este día, y esa fue la escritura que trajo, pero precisamente por esta escritura que acabamos de leer, vamos a hablar precisamente en esta tarde de los 144,000. ¿Han oído ustedes esa cantidad? 144,000. Aleluya. Y primeramente vamos a investigar en esta tarde quiénes son los 144,000, porque según mucha gente son 144,000 nada más y todos los demás están afuera, ¿verdad? ¿Quiénes son los 144,000? Gloria a Dios. Vamos entonces a ir al capítulo 6 y 7 primeramente, 6 y 7 de Apocalipsis. Okay. Pero hermano, usted estaba hablando en Romanos capítulo 7, ¿y por qué ahora? No, porque está relacionado. Porque está relacionado y porque precisamente, hermano, para que entendamos más todas esas cosas, vamos a ir ahorita ahí. Aleluya. Capítulo 6 de Apocalipsis y el capítulo 7 también de Apocalipsis. Seis. Versículo 12 del capítulo 6. Versículo 12, mas miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. Y hubo aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Ahora, lo que habla Pedro, hermano, y aquí está hablando Juan, está solamente compartiendo la revelación que Dios le dio a él, al apóstol Juan. Pedro y Juan eran del círculo íntimo de Jesucristo. Pedro, Juan y Jacobo. Ahora, Pedro fue el de la primera escritura. Juan es el de la segunda escritura, de esta escritura. Es la revelación de Jesucristo para los últimos días. Los dos están hablando de estremecer la tierra, ¿verdad? Los dos están hablando, hermano. El versículo 14 dice: el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Oiga eso, hermano. Todo monte y todo, ¿qué cosa? No puedo, ni siquiera lo podemos imaginar. Si lo pudiéramos imaginar y ponerlo en nuestra mente, estuviéramos temblando. Pero el hecho de que no podamos hacerlo ahorita, hermano, y no, quizás ni sintamos temor, eso no cambia las cosas. Eso viene, ¿verdad? Eso viene. Ahora, lo importante es en qué situación nosotros nos encontremos, los hombres, los seres humanos nos encontremos. Nosotros, bendito sea Dios, hemos sido ya lavados con la sangre del Cordero.
Y todavía, hermano, hay mucho, pero mucho más bendiciones que es necesario que nosotros sigamos adquiriendo para poder seguir disfrutando todo lo que la salvación envuelve, todo lo que se encuentra en la salvación de nuestro Señor Jesús. Dice pues, y el versículo 15 dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Dice: los ricos, los grandes, los pobres, los necesitados, los esclavos, los liberales, todos van a querer esconderse en las cuevas. Todos, hermanos, van a querer morir por el terror grande que va a producir todo eso. Y van a pedir que las montañas y las rocas les caigan encima, hermano, para que se termine esa gran angustia que van a estar experimentando. ¿Y qué es todo este acontecimiento, hermano? Es la ira de Dios. La ira del Cordero que está cayendo sobre este mundo, sobre esta humanidad que le ha dado por 2000 años la espalda al mensaje, hermano, del Evangelio. Para el Señor, dijo Pedro, ¿verdad? Un día es como 1000 años. ¿Lo leyó en la escritura de Pedro? Y 1000 años es como un día. Oigan, amigos, dice, oigan, amados. Muchos tienen la venida del Señor como una tardanza. No es que el Señor se esté tardando, dice, sino que, ¿qué es lo que está pasando? Que Él está siendo paciente porque no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Qué es eso del arrepentimiento? Es que reconozcan que a quien Dios envió a morir en la cruz es el único camino, es la verdad y es la vida. Parece un mensaje evangelístico, ¿verdad? Pero el propósito es llevarlos, hermanos, a lo que la iglesia necesita escuchar. Entonces, esta es la situación que se va a dar, hermano, en el futuro cercano. Ahora, en el capítulo 7, fíjense, después de esto dice: vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles y que se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, hermano, todo lo que está pasando en el capítulo 6, el final del capítulo 6, ¿verdad? Eso ya es un hecho ahí. Pero en el 7 como que retrocede, hermano, ¿verdad? Y todavía no ha sucedido lo del 6. Sino que aparecen estos ángeles, hermano, y hay una orden para estos ángeles que detengan todo ese viento para que no dañe el mar, que no dañe la tierra y que no dañe los árboles. Que no dañe absolutamente nada, para que no venga esa destrucción todavía. Entonces hay una orden, y yo pienso que estamos viviendo ese tiempo, hermano, cuando Dios
¿verdad? Todavía ha ordenado que no suceda todavía eso. Entonces los terremotos, los vientos, hermano, y esa grande fuerza, ¿verdad? Esa grande fuerza poderosa de los vientos no puede darse todavía. Cuando eso sucede, va a suceder todo eso. Un catástrofe en el mundo. Pero ahorita, hermano, hay ángeles que se les ha dado orden que le ordenen a los vientos a que se detengan para que no haya esos desastres. ¿Por qué? Un propósito. Dice, hasta que sean sellados, ¿quiénes? Hasta que sean sellados los siervos de Dios. Pregunta, ¿cómo es que Dios sella a sus siervos? Hermanos, por favor, importante la pregunta que le estoy haciendo para que podamos entender todo lo demás. ¿De qué manera Dios sella a sus siervos? Wait, versículo 3. Wait, don't hurt the land or the sea or the tree until we have placed the seal of God on the forehead of his servants. ¿De qué manera el Señor sella a sus siervos? Sello de su espíritu. Hermano Riguito, ¿de qué manera el Señor sella a sus siervos? Yo creo que dándole el espíritu y produciendo una palabra también. ¿Cómo lo sella? ¿Cuál es el sello de los siervos de Dios? La sangre de Cristo. ¿Cuál? ¿Qué? El sello. No está hablando de cómo lo salva, ¿verdad? Sino que el sello. Ok. El Señor habla en Efesios del sello del Espíritu, ¿verdad? ¿Cómo lo sella? Son míos. Sí, pues por eso dije una palabra, porque si Él pronuncia una palabra, es definitivo, es como un sello. Exacto. El Espíritu Santo vino a la iglesia que el Señor ya había salvado, ¿verdad? Vino y su presencia y la llenura del Espíritu Santo vino a sellar a sus siervos. Cristo Jesús fue y nació y engendrado por el Espíritu Santo, hermanos, y Él fue embestido por el Espíritu Santo como sellado, ¿verdad? Como el siervo, como el Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios porque nacemos del Espíritu, pero todos nosotros somos sellados por el Espíritu de Dios, sellados como una garantía, dice el Señor, ¿verdad? En Efesios. Esa es la garantía del Espíritu de que somos de Dios. Bueno, verlo. Lo único que en este sello en particular hay un dato muy importante que dice que va a ser en el forehead, o sea, Yes. como que es algo visible. Ok, forehead. Sí. Ok, En la frente. forehead. Ya. ¿Sabe cuál es? Ese es el pacto nuevo. Escribiré mis leyes, ¿dónde? En sus mentes y en sus corazones. ¿Eh? Es la ley y la gracia, ¿verdad? Para los hijos de Dios. ¿Dónde ha escrito el Señor su nuevo pacto? En nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Eh? Ok. Versículo 3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes los siervos de nuestro Dios. En el capítulo 6, el apóstol Juan está viendo que el cielo está siendo estremecido, hermano, y del cielo están cayendo estrellas. Pero también la visión más fácil que puede entender Juan ahí es que los árboles de higo están siendo estremecidos y los higos están cayendo al suelo, ¿verdad? Porque de eso habla también ahí. Bueno, ok. El versículo 4 y dice: y oí el número de los sellados
144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la de Manasés, 12,000. De la de Simeón, 12,000. De la de Leví, 12,000. De la de Isaacar, 12,000. De la Zabulón, 12,000. La tribu de José, 12,000. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Gloria a Dios. Entonces 12 de 12 tribus, 12,000 de 12 tribus vienen a ser 144,000. La pregunta con la que comencé yo diciendo es: ¿quiénes son estos 144,000 sellados? ¿Verdad? Y la Biblia literalmente habla de 12,000 de cada una de las tribus, y las tribus son 12. Pero será, hermanos, que literalmente estos son 12,000 de cada tribu, y que el total de todos los sellados de Dios son 144,000 literalmente hablando. No. ¿O es simbólico? Simbólico. Buena pregunta, porque sigue hablando después de una gran multitud de toda la nación. Amén, amén. Y entonces, hermano, donde nosotros queremos llegar, ¿verdad? Es ¿dónde? ¿Dónde queremos llegar nosotros en nuestra verdad, en la revelación divina? ¿Dónde es que queremos y anhelamos nosotros llegar de verdad? Nosotros no queremos una simple información, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos que el Espíritu Santo revele la verdad a nuestros corazones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es la verdad que el Espíritu Santo revela al corazón de los siervos de Dios, de los sellados? Es Jesús. Es Jesús el que debe ser revelado a nuestros corazones en toda la Escritura. Es allí donde nosotros queremos llegar. ¿Por qué? Porque lo importante para nosotros como iglesia, hermano, es que Jesucristo sea formado en nosotros. Día con día. Eso es todo. Aquí no es un mensaje informativo, hermano, solamente para complacer nuestros sentidos. No, olvídese, no se trata de eso. Se trata de que el Espíritu Santo nos revele cada día más a Jesús. Porque Jesús es la vida, ¿verdad? Y si Jesús es alumbrado en nuestros corazones, hermanos, cada día nuestra vida va a ser mucho más abundante y más abundante y más abundante. Entonces, simbólicamente ellos son 144,000, ¿verdad? 12,000 de cada tribu. Bendito sea Dios. Si fuera literalmente, si estos datos fueran literalmente, amados hermanos, de verdad, ¿sabe quién se quedaría fuera de este grupo que está delante del Señor, escuchando a músicos que están cantando con arpa y que solamente ellos son los únicos? Estos 144,000 son los únicos que pueden entender lo que están tocando estos músicos con arpas, una música celestial. Si esto fuera literalmente que solamente 12,000 de cada tribu, hermano, en realidad se quedarían afuera, para empezar, 3 de los grandes marcas de Israel. Ese sería Abraham, sería Isaac y sería Jacob. ¿Por qué se quedarían ellos afuera? Es una buena pregunta, ¿verdad? Para que podamos ir entendiendo eso. ¿Por qué Abraham, Isaac y Jacob se quedarían afuera de este grupo? Porque Abraham no era parte de la nación de Israel. Exacto, porque ni Abraham, ¿verdad?, ni Isaac, ni Jacob
eran parte de estas 12 tribus. Uno era el abuelo, uno era el bisabuelo, otro el abuelo Y otro papá. y otro el padre de estas 12 tribus. ¿Verdad? Tomemos bien en cuenta eso, amigos. También otra cosa es que hoy los judíos, ninguno se puede decir que es de una tribu, porque no se conoce. Pero eso es lo de menos. Bueno, también. Eso es lo de menos. Porque tú y yo no sabemos, ¿verdad? Y no podemos ir escarbando el linaje y averiguar quién es, de qué linaje pertenece cada uno. Así pues, como Pablo dijo, ¿verdad? Yo soy de la tribu de Benjamín. Ahí se sabe perfectamente que él sabía de qué tribu era, ¿verdad? Pero sería eso lo de menos. Aquí lo importante, hermano, es saber que esto en realidad no se está refiriendo a ellos, porque se quedaría afuera un montón de gente. Para empezar, se quedaría fuera Josué. ¿Por qué se quedaría fuera Josué? ¿Usted sabe por qué se quedaría fuera Josué? Si fuera literal estos 144,000, ¿por qué se quedaría fuera Josué, el gran Josué? El precursor, hermano, no precursor, el que siguió, ¿verdad?, el liderazgo de Moisés, Josué. ¿Por qué se quedaría Josué afuera? ¿Alguien me puede decir? ¿A qué tribu pertenecía Josué? Josué, hermano, pertenecía a la tribu de Efraín, y la tribu de Efraín no aparece. ¿Por qué se quedaría fuera Sansón? Porque Sansón pertenece a la tribu de Dan, y la tribu de Dan no está ahí, está excluida. Si fuera literal lo que se está hablando ahí, hermano, tampoco podemos decir que existía la tribu de José. Y ahí dice la tribu de José. ¿Por qué no existía la tribu de José? ¿Por qué no es correcto decir que José tenía una tribu? Allí aparece también la tribu de Leví, y Leví había sido separado, hermano, para Dios. ¿Alguien puede decir por qué a José no se le atribuía una tribu? Y aunque era uno de los hijos de José, y no se le atribuía tribu. Simplemente porque José no tenía tribu. Él se crió, hermano, y tuvo su familia en grande opulencia, en el gran imperio egipcio. Exacto. Y él toda su vida estuvo ahí. Pero esa tribu de Joseph que dice ahí es otro José. No, es el mismo José. No más que los que forman la tribu ya no es José, sino Efraín, que fue su hijo. ¿Verdad? Su hijo es parte de las 12. Efraín no está. También Dan. Y de la tribu de Efraín venía Josué. ¿Tampoco quién? También Dan es tribu. Dan es tribu, pero no se encuentra ahí. Si esto fuera literal, ¿verdad? Ahí no está la de Dan. Entonces quedaría fuera Sansón, porque Sansón es de la tribu de Dan. Pero se le atribuye a José por ascendencia. Se le atribuye a José, dice José aquí, pero honestamente, pero estamos hablando de algo bien importante, simbólico o literal, ¿verdad? Ese es el punto. El punto es ese. No, de que José es hijo de Jacob, no, claro, por supuesto. Y que a él se le hubiera dicho, era la tribu de José, mas sin embargo, la tribu de José no se habla de tribu de José. Pero sí se habla de la tribu de Efraín, que es hijo de José. Gloria a Dios. Y la de Leví aparece ahí, y Leví, hermanos, no era ya considerada tribu de las 12, sino porque él fue apartado para sacerdocio y servicio del templo. Amén.
conmigo el capítulo 14 de Apocalipsis. Capítulo 14. Estos datos que les acabo de dar, hermanos, vaya y usted y investigue. Investigue. Yo se los di un poco rápido, ¿verdad? Pero es importante que usted vaya e investigue. Si no se recuerdan, anótelos. Porque esto nos va a ayudar a nosotros, ya les dije, a una cosa que es lo que más nos importa, aquí nos interesa. Que Cristo Jesús en sus escrituras nos sea más revelado a nosotros por el Espíritu Santo. 14. Apocalipsis 14. Ya, comenzando el versículo 1. Y dice: Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Repita conmigo: y son sin mancha delante del trono de Dios. Aleluya. Entonces, ¿literal o simbólico? Los 144,000, oiga, pues vamos a hacer énfasis ahí. Los 144,000 sellados, siervos de Dios, ¿es el número simbólico o literal? Porque si es simbólico, hermanos, qué hermoso, porque podemos nosotros extendernos. Si es literal, nos limita. ¿Okay? Y por eso es que estamos hablando precisamente de esto hoy. Cuando la Biblia dice en el versículo 1: Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. 3 cosas ahí: Cordero, el monte de Sión y 144,000 sellados con el nombre de él y el nombre del Padre. Entonces Jesús y el Padre, ¿verdad?, en su frente. ¿Qué? Hermano Sergio, ¿el Cordero es simbólico o es literal? Simbólico. Y entonces lo literal sería exacto. Entonces, bien fácil, ¿quién es el Cordero? Ok. El Cordero que habla el capítulo 14 es Jesús. ¿Quién es el que está ahí? Jesús. Aleluya. Entonces esta escritura, hermano, qué linda, qué hermoso, ¿verdad? Pero
no es algo literal, es simbólico. Entonces el Cordero, claro, cuando Juan vio a Cristo Jesús en el río Jordán, ¿qué es lo que dijo Juan el Bautista de Jesús? ¿Qué dijo? ¿No se acuerda usted cuando Juan el Bautista está bautizando a la gente? ¿Verdad? Está bautizando gente y de repente ve aparecer a Jesucristo que va caminando hacia el río, y entonces Juan el Bautista dice algo. ¿Qué dice? ¿No recuerda? ¿O yo no? Dijo así, dijo Juan el Bautista, dijo, he aquí, a Jesús, refiriéndose a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Él era un cordero literalmente? No. Era Jesús el Hijo de Dios. Pero ¿cómo lo reconocían como cordero? ¿Por qué? Porque su trabajo, su sacrificio iba a ser como el verdadero Cordero de Dios. Corderos que habían sido inmolados y sacrificados, hermano, por siglos y por siglos, miles y millones de corderos que habían sido, pero todos esos no habían llenado los requisitos de Dios. Pero cuando Juan el Bautista mira a Cristo, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No vio un corderito, vio a Jesús. Entonces ahorita estamos hablando del capítulo 14, hermanos, y entonces, ¿verdad? Juan dice que vio al Cordero. Como dice, then I saw the Lamb standing on the Mount of Zion. Eso sería lo segundo. El monte de Sion, literal o simbólico. El monte de Sion. Ya veíamos que el Cordero es simbólico. Y el monte de Sion, simbólico. ¿Simbólico? Entonces, cuando dice el monte de Sion, ¿a qué se está refiriendo? Cuando usted mira el monte de Sion, Sinaí era la ley y Sion es la gracia. y Sion es la gracia. Pero en sí, ¿de qué está hablando? El monte de Sion. El nuevo pacto. Del nuevo pacto. Ok. Entonces, por necesidad de los escogidos, vamos a ir a otra escritura. Nos evitaríamos ir, pero es mejor que vayamos. Vayamos entonces y miremos en Isaías el capítulo 2, que nos enseña acerca de lo que es el monte de Sion. Capítulo 2 de Isaías. Los que confían en Jehová son como el ¿qué? Como el monte de Sion, que no se mueven, sino que permanecen para siempre, como Jerusalén. Tiene montes alrededor de ella, así. ¿Quién? Jehová está alrededor de sus hijos. Monte de Sion, versículo 1. This is a vision that Isaiah, son of Amos, saw concerning Judah and Jerusalem. In the last day, the mountain of the Lord's house will be the highest of all, the most important place on earth. Oiga eso, the most important place on earth. It will be raised above the other hills, and people from all over the world will stream there to what? Worship. Worship. People from many nations will come and say, come, let us go up to the mountains of the Lord, to the house of Jacob, God. There He will teach us His ways, and He will walk in His path. For the Lord teaching will go out from Zion. His word will go out from Jerusalem. ¿De qué está hablando? Está hablando, hermano, del gobierno de la tierra, de esa tierra. Está hablando del poder y del gobierno para esa
para esa nueva vida, el gobierno milenario, el gobierno de Jesucristo. Eso es lo que es el monte de Sión. Entonces fíjense, pues está hablando de el Cordero, que es Jesucristo, está hablando del monte de Sión, que es su gobierno eterno, está hablando de su poder, y luego está hablando de 144,000 que están, hermano, enfrente de él y que están sellados y que en su frente tienen el nombre del Hijo y tienen el nombre del Padre. Gloria a Dios. Tienen, hermano, oiga eso, qué lindo. Tienen la ley de Dios y tienen la ley del Hijo. Tienen el pacto viejo en sus mentes y tienen el pacto nuevo de su Hijo en sus mentes y en sus corazones. El viejo ya no en la letra, sino como del Espíritu, dice Romanos, ¿verdad? Ok, volvamos al capítulo 14 de Apocalipsis. Y versículo 1 dice: después miré y aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión. En pie sobre el monte, el Cordero, hermano, sobre el monte de Sión. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no se hallaba mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aleluya. A ver, de los varones que se encuentran aquí, ¿cuántos pueden estar ahí? ¿No? Bueno, de acuerdo a esa interpretación, todos, pero de acuerdo a la otra interpretación, ninguno. Ah, ¿de acuerdo a cuál interpretación? A la que se está dando ahorita, que es simbólico. Ok. Entonces ahí todos podemos estar, pero de acuerdo a la otra no, porque ya la gran mayoría somos contaminados con mujeres, por decirlo así. Okay. Y no somos vírgenes. No son, ¿verdad? A menos que eso sea simbólico, lo de las mujeres simbólicas y lo de la virginidad simbólica. Okay. De otra manera, todos deberíamos estar vírgenes. Ok, entonces lo que estamos hablando acá, ¿verdad? Que si los 144,000 son simbólicos o es literal. Y eso tiene que quedar bien claro en esta iglesia. Pero se tiene que establecer cuál es simbólico y cuál es literal. Digamos, no solo en general, sino en cada cosa. En cada cosa. Las mujeres son simbólicas o son literales. Las mujeres, bueno, ¿las mujeres son salvas o no son salvas? No, las mujeres que dice ahí que estos 144,000 no se contaminaron con mujeres. No se contaminaron con mujeres. Son vírgenes. Pues son vírgenes. O sea, da a entender de que no tocaron mujer y que son como eunucos. Sí, no, pero aquí el asunto es más sencillo, hermano, porque ¿habrán mujeres en el cielo? Sí. Sorry, mi ¿habrán? Ok, porque si fueran 144 son hombres. Por eso, de acuerdo
Permíteme, no, de acuerdo, no es que solamente de acuerdo a eso. Estamos estableciendo aquí si esto, ¿verdad? Es algo de Dios, una verdad que el Espíritu Santo está revelando, está transmitiendo a su iglesia para poder conocer más a Jesucristo, o vamos a quedarnos en que, bueno, es simbólico de acuerdo a esta revelación, de acuerdo a esta manera o interpretación, o es literal de acuerdo a esta interpretación. No, vamos a ver qué es lo que dice en realidad el Señor. ¿Okay? Para empezar, si solamente 144,000 van a ser los sellados, amados hermanos, quiere decir que ahí no hay lugar para mujeres. No, pues. ¿Verdad? Porque se entiende en la otra interpretación de que es literal y que son judíos literales, hebreos, Israel, y que son 12,000 de cada tribu, sí. Los cuales son como las primicias que Dios apartó para él. Ajá. ¿Verdad? ¿Cuáles son las primicias que Dios apartó Las para él? primicias, o sea, cuando se habla de primicias se entiende que hay más. Claro. ¿Me Ok. entiendes? Pero como unas primicias, ¿verdad? Como Sí. algo especial para Dios. Dios quiso apartarse 12,000 varones de cada tribu de Israel. De cada tribu de Israel. Ok. Entonces, ¿dónde vamos a quedar? Entonces, en ese caso, pues, no hay mujeres. Sí. No hay mujeres. Porque aquí está excluido, fíjense, si nosotros lo entendemos literalmente, ¿verdad? Aquí está excluido Moisés. Aquí está excluido Pedro. Está excluido Pablo. Está excluido Josué. Están excluidos, hermano, casi todos. Están excluidos. O sea, no están dentro de este grupo. Usted menos. No, y usted también. Y yo todavía. Y las mujeres. Las mujeres ya ni hablar, hermano. Las mujeres todavía están mucho más fuera. Es que para entender eso también hay que entender la traducción literal, que es la que por años y años se ha enseñado y creído, Ya. aunque no se ha entrado en profundidad ni en detalle. En materia, exactamente. Entonces por eso estamos haciendo esto. Ahora, Para entender la gracia hay que vivir la ley y entender la ley, ya. ¿verdad? Y esto es semejante también. Sí. Porque el que no sabe de qué se está hablando ahí, de compromiso, pues no tiene ni idea, ¿verdad? Claro. Entonces, Ahora los que hemos sido enseñados y por años hemos estado oyendo estas interpretaciones, podemos considerarlo, ¿verdad? Porque tampoco no puede uno tirarse de cabeza, ¿no? claro. Y esto, mire hermano, esto que voy a hablar aquí en este momento es una de las cosas que nos ayudan a nosotros a asegurarnos y estar en paz con lo que Dios está enseñando. Hermano, ¿ser virgen es un requisito para que Dios te salve? Oiga eso. No, ¿cuál es el requisito para ser salvo? Hermano, la sangre de Jesucristo. ¿No? Solamente por medio de la sangre de Cristo puede ser perdonado. Pero ser virgen no es un requisito para ser salvo. No, pero no lo está poniendo de esa manera. Oh, claro que sí. Está diciendo que es un requisito. O sea, Ser salvo, porque no hay nadie en el cielo, no va a haber nadie que no haya sido salvo sin la sangre de Jesucristo. ok, pero está hablando de los sellados, hermano. Está hablando de los sellados. Y terremoto y todo ese catástrofe no viene porque los ángeles están deteniendo, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Está esperando que todo el que va a ser salvo, todo el que va a escuchar, entre. Entonces, va a haber la orden de que comiencen a caer, como los higos caen del árbol, va a caer todos los elementos, se van a quemar y las estrellas aún van a caer. Eso va a ser terrible, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que el Señor está esperando? Que todos vengan al arrepentimiento, ¿verdad?
Ahora, ¿quiénes son los sellados? 144. No, todos los que Dios ha llamado. Entonces, decimos, pero esto dice, no se contaminaron con mujeres. Son vírgenes. Y ahí precisamente es donde vamos a seguir hablando. Tres cosas. Una, los 144,000. El segundo tema de esta tarde, ¿cuál sería? Sería, a tu fe, añádele, ¿qué? Virtud. Y a tu virtud, conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio. Y al dominio propio, ok, vamos a ver, eso sería lo segundo, ¿verdad? Ahora, ¿a quién le va a añadir usted fe, amor, conocimiento, dominio propio? ¿A quién le va a añadir esto? ¿A la vieja criatura? Entonces ya no es añadir. Entonces es solamente descubrir a Cristo dentro de nosotros y seguir al Cordero a donde Él vaya. Y esa es la virginidad en realidad, porque estamos casados ahora con Jesús y no con nadie más. Entonces ya entramos en otro asunto más hermoso. Pero primeramente tenemos que conocer en realidad, hermano, si esto es literal o esto es simbólico. Porque entonces, hermano, ya nosotros, hermano, tenemos la capacidad, bendito sea Dios, para poder vivir con eso. Fe, dominio propio, paciencia, todas esas cosas. ¿Cómo son? ¿Esas cosas son automáticas? ¿O es solamente que debemos de andar en el espíritu como flotando? No es eso. Vamos a estudiar eso. Vamos a hacer conciencia de lo que cada cosa que el Señor está hablando ahí en realidad es para nosotros y cómo va a ser efectivo en nuestras vidas. Y luego, después de eso, hermano, vamos a hablar lo que dice el capítulo 8 de Romanos y el 8:21. Dice que aún la creación está esperando ¿qué? La manifestación de ¿quiénes? Gloriosa de los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Aún la creación está esperando, hermano, está esperando eso, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué es esa manifestación? Es Cristo en nosotros, hermanos. Es hasta que Cristo sea formado en nosotros. Entonces, lo terminemos aquí. ¿Tiene relación esto con el capítulo 7 de Romanos? Sí. Ahorita vamos a ir a ver, hermano, cómo es posible para nosotros ahora sí dar una cosecha, ¿verdad? Una cosecha verdadera de frutos. Y la cosecha que en realidad nosotros dábamos cuando estábamos afuera y todavía cuando hemos estado aquí adentro. ¿Y por qué? Y la razón es por qué una cosecha de un tipo y otra cosecha de otro tipo. Ahora, habiendo hablado esto, leamos el versículo 3. Dice, y cantaban un cántico. ¿Quiénes? El 2 dice, oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos, literal o simbólico el mundo. Ve el capítulo 7. Vea, fíjese la pregunta que le acabo de decir.
Solamente los 144 hermanos pueden oír, que están ahí, pueden escuchar y entender este cántico. ¿Animas? ¿Verdad? Si fuera algo literal, solamente ellos. Pero acá dice la Biblia en el capítulo 7. Sí, pero vea el 7, hermano. Vea el 7. Versículo 9, después de que ha hablado de las 12 tribus, ¿verdad? Literalmente ha hablado de ellas. En el capítulo 9, versículo 7 dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, todas las naciones y tribus, y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces aquí ya son, hermanos, ya nos da amplitud de pensamiento, ¿verdad? Dice: wow, ¿quiénes son los que están delante de ese del trono? Ya son multitudes, ya son los gentiles, ya son los judíos, ya son los chinos, son los morenos, los negritos, son los hispanos, son todos aquellos, hermanos, que reconocieron el regalo de Dios para la humanidad, a Jesús. Una gran multitud, como la multitud de muchas aguas, como el estruendo de muchas aguas, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Aleluya. Fíjense, pues, el hermano hizo mención de primicias, ¿verdad? Primicias. Y aquí habla de primicias. En el capítulo 14 habla de primicias, habla de vírgenes, ¿verdad? Habla de todas esas cosas. ¿Quiere usted que Dios nos abra los ojos y que entendamos mejor estas cosas? Claro, ese es el propósito, para que Jesús crezca en nuestras vidas, ¿verdad? Hasta que Cristo sea formado en nuestras vidas. Vea conmigo 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios 11, hermanos, versículo 2. ¿Quién lo quiere leer? Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Cómo? Oigan eso. ¿Cómo somos nosotros presentados por Cristo delante de Dios? ¿Lo creen? ¿Creen eso? De esa manera es como Dios, el Padre, nos mira a nosotros. También está la parábola de las 10 vírgenes. Sí, es una parábola, ¿verdad? Esta no es parábola. Esto es lo que el apóstol está diciendo, cómo Cristo nos ha presentado por su obra, no por la nuestra, por su obra, cómo nos ha presentado delante de Dios como una virgen, sin mancha y sin arruga. Dice eso Efesios también. Porque somos
vírgenes, hermanos. Eso es lo que somos. Ahora quiere usted, hermano, quiere usted en su vida, en su vida, caminar en esa santidad. ¿Quiere? Ok. Tenemos que ir descubriendo muchas cosas. Porque para empezar, hermano, cuando usted da su palabra, ¿verdad? Cuando usted da su palabra, usted debe de guardar su palabra. ¿Por qué? Porque en sus bocas no se encontró mentira. Dice la Biblia, literalmente, no se encontró mentira. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo, hermano, nos ha dejado limpios, puros, vírgenes, inmaculados, sin mancha delante del Padre, delante del Cordero y delante del Padre. Porque tenemos en nuestras mentes, hermanos, en nuestros corazones, el nombre de Jesús, el pacto nuevo, y tenemos el pacto viejo en nuestros corazones. Estamos completos en Cristo Jesús. Ahora, ¿usted quiere vivir esa vida? Puede. Si ha sido sellado por el Espíritu Santo, puede. Puede dar, hermano, esa cosecha, ¿verdad?, de vida para Dios. Puede. Pero ya está hecho por el Señor Jesús. Lo bueno que en gratitud y por amor al Señor, hermano, y porque amamos hoy a nuestro esposo, a quien pertenecemos, ¿verdad?, y porque la manifestación de la gloria de los hijos de Dios tiene que darse aquí. Oh, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, con uno, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y ahora vaya a su casa, hermana, y usted abra el capítulo 5 de Efesios, comenzando con el versículo 27, y se va a dar cuenta que así como Cristo, dice, se entregó por su iglesia para santificarla, para purificarla, para presentarla delante de Dios sin mancha y sin arruga. En gratitud, hermano, porque se enamoró de Cristo, porque Cristo cada día va siendo más formado en su vida, hermano. Usted va viviendo esa vida ya, literal, en su vida. Es una verdad viviente. Usted es una verdad viviente. O sea, Cristo, hermano, se vuelve otra vez a vivir en la vida de cada creyente. Qué hermoso, qué lindo. Pero de acuerdo a esto, la nueva criatura está viviendo para lo que fue hecha y diseñada. Y no peca, sino que el que peca es la vieja criatura. Sí. ¿Verdad? Claro. Porque la nueva es perfecto y es pura. Es que la nueva, hermano, no se forza, ¿verdad? Solamente tiene que tomar la decisión a vivir allí, siguiendo, dice, al Cordero donde el Cordero va. ¿Qué quiere decir eso? Que el propósito de mi vida, dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo hoy en la carne, lo vivo en la fe. ¿De quién? Del Cordero, del Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces quiere decir que es una decisión que Pablo tomó. Hay una vieja criatura, sí, pero esa ya está muerta, ¿verdad? Esa debo de saber yo que está muerta, que Cristo la llevó en la cruz. Y que ahora, ¿qué? Vive Cristo en mí. Tu alma, ¿verdad? Tu alma, hermanos, hoy sí puede vivir esa vida. Hoy sí la puede vivir y no se esfuerza. No se esfuerza.
porque para eso sirve. Vivificar. Cuando te empiezas a esforzar es porque quiere esforzarse aquel. Y aquel no quiere tampoco. Él no puede, no quiere. No, nunca se va a restaurar. Nunca se va a corregir. La vieja criatura nunca se va a corregir. ¿Sabías tú que nunca se va a corregir? ¿No tiene arreglo? No tiene arreglo. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar. ¿Quién le dio la fe? Dios mismo, o sea, yo puedo, no puedo, o lo que pienso que no puedo, yo lo vivo en la fe. Por fe, lo bajo los ojos. ¿Por fe? Ok. Vea, antes de ir a esta última escritura, no, dos escrituras más quizás voy a poder mirar. Pero quiero compartirle algo en Santiago también, que habla también, aquí hablo de las vírgenes y me parece que Santiago habla de primicias, pero no estoy muy seguro, déjenme primero ir. Sí, Santiago 1 y el versículo 18. ¿Qué tanto tiempo nos queda? Ya nos pasamos, como siempre. Es muy poco tiempo, hermano, que tenemos aquí en realidad. Ok, allí dice, he chose to give birth to us by giving us his true word, and we, out of all creation, become his prized possession. Okay, his prized possession. Pero en español, ¿qué diría? Para que seamos ¿qué? Oiga eso, no. Por eso, mis amados hermanos, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Primicias de sus criaturas, porque son palabras bien importantes que habla allá en el capítulo 14, habla de vírgenes, habla de primicias, y como que eso no nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Pero sí. ¿Cómo? Solo hay que asegurarse que sea el mismo contexto. El mismo contexto de... Está usando esa palabra. Ok. U otras palabras. Lea usted ahí, dice el 17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre, de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Está hablando de el que da todas las cosas, ¿verdad? Entonces dice, Él, ¿quién es Él? De su voluntad, no porque se lo pediste o porque te lo mereciste, ¿verdad? Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, ¿sí? Nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas. La iglesia, la iglesia. Primicias, que es la palabra importante aquí, ¿verdad? Primicias de sus criaturas. Está hablando del nacimiento de nuevo, está hablando de la iglesia. Él, por la voluntad, por su propia voluntad, nos hizo nacer de su palabra de verdad. ¿Quiere ir conmigo a segunda de Pedro y el capítulo, segunda de Pedro, capítulo 1? Segunda de Pedro. Capítulo 1.
La vieja criatura, hermano Rafael, es la que traía cosecha, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de cosecha traía la vieja criatura? De acuerdo a 1:7, Romanos 7, 1, 4 y 5, para muerte, la naturaleza vieja, ¿verdad? Para muerte, ¿verdad? La muerte. Y la nueva dice, ¿verdad? Una cosecha para vida, que ahora sí podemos traer una cosecha para Dios de vida, ¿verdad? Entonces, aquí es donde vamos a ampliar la próxima semana. Vamos a ampliar, hermano, en el capítulo de 2 de Pedro, capítulo 1.